Tenemos aquí tres expositores que van a tratar un tema muy amplio. O sea, el tema de ello es formación en espacios virtuales, el nuevo rol del docente en los nuevos entornos. El tema decía que es muy amplio porque tiene distintas facetas, distintos momentos. Según yo estuve tratando de hacer un breve resumen para entrar en el tema, nosotros podemos decir que tenemos el ambiente de hardware, o sea, necesitamos un equipo, necesitamos una plataforma, un servidor, necesitamos un computador. Tenemos el espacio proporcionado por el software, que ahí viene a ser la plataforma sobre la cual va a entrar esa educación. Puede ser fijo, puede ser móvil. Me refiero a fijo, que puede ser una portátil, pero que está en un sitio determinado. Y móvil, cuando me refiero a móvil, es a un nuevo elemento dentro de los recursos que hay de tecnología para la educación, como un iPad, iPod, etc. Más bien el iPod que el iPad. También hay un espacio institucional, o sea, si bien es cierto que uno tiene su equipo y tiene su plataforma, cuando tiene que entrar a una institución, o sea, desde ese punto de vista también entra a una institución y obviamente ahí entonces, lógicamente, se va a ubicar en un espacio, en un aula dentro de esa institución, en un aula virtual en este caso. Teniendo esos elementos, luego se entra al espacio de la temática que se va a tratar, del tema, matemática, español, lengua española, lo que sea. Y caemos entonces, no finalmente porque tenemos otro espacio, pero caemos después a la parte de contenido. A la parte de contenido, al aspecto pedagógico, donde vamos a encontrar entonces todos los materiales, la guía didáctica, los videos, las clases, etcétera. Todo eso que entonces es el potencial de interactividad que se va a tener. Ese es un espacio importantísimo. Pero también todo eso crea un área, crea otro espacio. Esos distintos elementos van creando un espacio final que viene a ser en la transmisión y desarrollo del conocimiento, que es donde ya toma la característica de educación virtual. No podemos dejar de lado también que es un espacio social. O sea, dentro de las actividades del ser humano, sobre todo de la juventud de hoy, está la parte de la interactividad, de la parte social. Si nosotros no incluyéramos ese aspecto dentro de lo que es la educación virtual, estarían entrando y saliendo o estarían viendo otro recurso. O sea que eso debe estar integrado dentro del espacio que queremos crear con todas sus características para la educación virtual. Sobre algunos de esos aspectos entonces nos van a hablar estas tres personas. ¿Dices tú? Sí. Jorge Rey ya José María lo presentó. Es el director del Instituto de Formación Virtual, pertenece a Virtual Educa, está encargado de Virtual Educa en el Cono Sur. Don Jorge. Buenos días a todos. Bueno, si bien estoy encargado de Virtual Educa Argentina, pero ya en los últimos 20 meses he venido sistemáticamente a República Dominicana, así que ya estoy medio dominicanizándome, ¿no? Como dirían. Y realmente es un gusto. Bueno, simplemente vamos a tratar el tema del posgrado en entornos virtuales de aprendizaje, pero antes que eso quería hablar un poquito sobre el hecho de la tecnología en la educación, aunque quizás sea un tema remanido, pero siempre vale la pena abordar la temática antes de entrar en alguna especialización, como en este caso, y ver el por qué llegamos a este punto, por lo menos para la gente que estamos trabajando, por lo menos en mi caso particular, desde el año 82 en tecnología en educación, y siempre nos estamos de alguna manera quejando, digamos, por la poca participación docente
que existe, digamos, en los ámbitos educativos en cuanto a la apropiación de la tecnología en sí misma. Entonces, yo, un poco para romper el hielo, les diría, algunos lo saben, quizá otros no, ¿a qué correspondería esta foto? ¿Qué ven ustedes en esta foto? Fuerte, fuerte. Un aula, dicen ahí. Ahora, yo los ubico. ¿Un aula en dónde puede ser eso? En un bus, dicen ahí. Otros dicen en un trencito, ahí escuché. Bueno, más alto aún. Esta es una foto que corresponde a 1945, salió en el New York Times, y habla sobre una experiencia sobre innovación educativa, justamente, que se hacía en esa época en los Estados Unidos, con una clase para un grupo de élite, por así decirlo, de chicos que los llevaban en un avioncito, eso es, en un avioncito, a ver, digamos, los accidentes terrestres. Vendría a ser como un Google Earth, pero de esa época, ¿no es cierto? Es decir, veían los accidentes geográficos, pero en vivo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ahora, la pregunta es, fíjense ustedes, ¿qué ven ahí? Además, todos dijeron exactamente lo mismo, un aula. ¿Por qué? Porque es un aula, porque la reproducción en ese ambiente aéreo, en esa cabinita del avión, era la de un aula. Es decir, estábamos poniendo nuevas tecnologías, en ese caso la del avioncito, con viejas metodologías. Es decir, con un rebanido que teníamos nosotros en nuestras cabezas sobre la utilización de lo que es un aula y sobre que es la tecnología. Y eso ocurre y ha ocurrido siempre, digamos, con el uso de las tecnologías, no solamente la tecnología en el ámbito en general, sino en el ámbito educativo en particular. Fíjense que sobre el uso de la tecnología en la educación han habido profecías recurrentes. No voy a leer todo el texto que está acá, pero este texto habla sobre que puede llegar el tiempo cuando un medio determinado, que no se los digo todavía, dice, sea tan común en el salón de clase como lo es el pizarrón. Y uno podría decir, bueno, ¿de cuándo es esto? ¿De hace 10 años, de cuando se colocaron las computadoras? No, esto se decía en 1920 con respecto a la utilización de la radio en la educación. Es decir, que a continuación del uso de la radio, se han venido utilizando diferentes herramientas, tecnologías educativas, la televisión, el cassette de audio, el cassette de video, la computadora propiamente dicha, el CD, el DVD, y todas en definitiva han sido profecías recurrentes sobre la buena utilización de la tecnología en la educación. Y la pregunta es, ¿por qué si en otros ámbitos ha sido tan buena la utilización de la tecnología y ha cambiado fuertemente la profesión en sí misma de cada una de esas, ¿por qué no en la educación? Fíjense que esto ha sido, digamos, recurrente a través de la historia. Yo les traigo acá algunas fotos de 1940, 1950, sobre el uso de la tecnología en la educación. Y esto ha pasado en mayor o en menor medida, puede ser en los países, digamos, como Estados Unidos o Europa, que haya sido en la década del 40, del 50, del 60, pero, digamos, en nuestros países ha tenido, digamos, una inserción paulatina y progresiva desde 1980. Y sin embargo no hemos tenido, digamos, esos adelantos que han tenido otras profesiones. Acá ocurre, digamos, que hay un silogismo de los tecnofílicos, ¿no? Tecnofílicos, digamos, son, digamos, aquellas personas, digamos, que se adentran en el uso de la tecnología en sí misma y dicen, y la ponen por delante del hecho educativo, ¿no? Y yo siempre digo que el tema de la inserción de la tecnología en la educación es un tema pedagógico, no es un tema tecnológico. Si no, esto ya se hubiese resuelto hace rato. Digamos, es un tema eminentemente de apropiación del ámbito educativo y de los docentes en particular. ¿Qué dice este silogismo de los tecnofílicos? Que el cambio produce una sociedad mejor, que la tecnología produce cambios. Entonces, la tecnología crea una sociedad mejor. Este es el silogismo que dice Larry Cuban. Y en relación a esto, hay algunos mitos sobre el uso de las tecnologías en la educación.
que dice que por sí mismo genera una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ponemos tecnología, se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que se dice. Que los estudiantes aprenden más con ellas en las aulas, que su uso le eleva la calidad del proceso educativo, que suponen una innovación pedagógica per se, y que mejoran la motivación y el rendimiento de los alumnos. Nada de esto es cierto, nada de esto es cierto. La realidad es otra, si no hay realmente una inserción y un estudio correcto sobre el uso que les vamos a dar en las aulas. Fíjense lo que decía antes, y Seymour Papert en su libro La Sociedad Conectada lo dice, que si se trae, por ejemplo, un médico de hace 100 años a la actualidad, no sabría qué hacer en un quirófano hoy en día. Lo mismo podría ocurrir con un fotógrafo de hace 50, 60 años a utilizar las cámaras digitales de hoy en día. Sin embargo, un docente de hace 100 años podría estar exactamente igual en un aula de hoy en día y enseñar perfectamente bien, ¿sí? Esa es la realidad. Porque el pizarrón sigue omnipresente, por más que haya computadoras, el pizarrón es, digamos, la tecnología dominante. Y la tecnología dominante, si yo les digo, la mayoría de ustedes escucha hablar sobre educación asistida por computador, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, yo les digo, ¿alguno de ustedes escuchó hablar sobre educación asistida por Dizzy Pizarrón? No, ¿por qué? Porque la educación asistida por Dizzy Pizarrón es lo que hicimos desde que empezamos el colegio hasta que fuimos profesores, la tenemos totalmente adentrada, esa tecnología. No es así con la computadora, por mucho que sean los nativos digitales hoy en día. No es así, no está totalmente adentrada. Hasta que no esté adentrada, digamos, en nuestra utilización diaria, esto no va a cambiar. ¿Qué tenemos? Ayer algo lo decía José María, digamos, tenemos aulas del siglo XIX. Fíjense esta ecuación. Docentes formados en el siglo XX y alumnos que nacieron en el siglo XXI. Resultado de esta ecuación es esto. Este es el resultado, digamos, hoy en día. Entonces, la pregunta yo la llevo hacia atrás, porque cada vez que sale una nueva tecnología, y las he visto todas desde que salieron del año 82 a la fecha, y dice, con esto vamos a cambiar, con esto vamos a cambiar. Inclusive no estoy hablando solamente de Internet, porque dentro de Internet ha habido una gama de posibilidades, y entonces cada vez que viene algo nuevito, es decir, uso de sitios web, por ejemplo, blogs, que han sido buenísimos, los wikis, todo lo que es la web 2.0, y últimamente, digamos, por ejemplo, Facebook y Twitter. Fíjense que siempre hay alguien que dice, a ver, ¿cómo vamos a usar, por ejemplo, en este caso, Facebook en educación? Pero no terminaron de usar siquiera un blog bien en educación. Entonces, siempre estamos tratando de adelantarnos a la moda de cómo utilizamos algo nuevo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, que esto lo decía Digüe, ¿esto es lo que quiero enseñarle al alumno? ¿Cómo se lo hago interesante? Siempre viene esta recurrencia. Y en realidad debemos preguntarnos qué le interesa al alumno y cómo uso yo eso para enseñarle lo que creo que necesita saber. Repito, para que quede. ¿Qué le interesa al alumno? ¿Cuáles son los intereses del alumno? ¿Y cómo uso yo eso para enseñarle lo que creo que necesita saber? Que es totalmente diferente a la primera pregunta, es totalmente diferente la forma en que la abordamos. El uso de las TIC en la educación siempre ha sido como el agua y el aceite, siempre, digamos, desde que comenzó. Y siempre yo hago esta pregunta en los cursos de docentes. En la mayoría de nuestros colegios tenemos hoy en día toda esa parafernalia tecnológica, todos. De una u otra manera las tenemos, ¿sí? Sin embargo, yo les pregunto, si de la noche a la mañana esa parafernalia tecnológica desapareciese, ¿cuántos serían los docentes que se darían cuenta? ¿No? ¿Cuántos serían los que se darían cuenta que ya no están más esos elementos tecnológicos? Muy pocos realmente, muy pocos. Entonces, ¿por qué está ocurriendo, digamos, todo esto, digamos, en la actualidad? Digamos, está el concepto del nativo digital, que si bien ya es remanido, digamos, ya tiene unos 6 años de utilización, pero quiero recalcar algunas cosas porque esto lo han llevado a un extremo de decir ya que el docente no es necesario, ¿no? Y yo soy un
Justamente, si estoy dirigiendo un instituto de formación docente, soy un defensor a ultranza, digamos, de la función docente, porque lo soy un docente. Primero, digamos, se habla de los nativos digitales como la capacidad para leer imágenes visuales. Son comunicadores visuales intuitivos, que tienen habilidades visuales espaciales como consecuencia de haber actuado con los juegos, que tienen un descubrimiento intuitivo, que tienen un déficit de atención, son capaces de cambiar de un momento a otro muy rápidamente, ¿no? Y se desinteresan con facilidad, y que hay una fragmentación del discurso, ¿no? Es decir, la concentración en una tarea única a veces se hace muy dificultosa. Ahora bien, la pregunta es, ¿son tan duchos estos nativos digitales, para ponerlos en contexto, los que nacieron en los últimos 20 años? ¿Y somos tan torpes los inmigrantes digitales? Es decir, los que nacimos antes de eso. ¿Somos tan torpes? Y al respecto hay un libro interesante que salió en los Estados Unidos que se llama Nacido Digital, ¿no? Es decir, vendría a trabajar todo este tema, donde categoriza, digamos, ya no entre nativos e inmigrantes, así tan abruptamente, ¿no? Porque, en definitiva, yo soy un inmigrante digital, ¿no? Y se me nota, digamos, quizá el acentito de ese inmigrante digital. Pero, digamos, cuando me comparo con mi hija, digamos, ella obviamente, digamos, maneja muchísimo más rápido que yo los mensajes de textos y todo lo demás. Pero para cuestiones que tienen que ver específicamente con la computación ya no lo es tanto. Entonces, yo quiero poner las cosas en su lugar para no desmerecer justamente a ustedes y que se sienten en su lugar y que no se achiquen, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la categorización esta dice, los que nacieron en la era digital y son digitales. Los que nacieron en la era digital y no viven digitalmente por X motivos, porque, por ejemplo, gente lamentablemente que no tenga ningún tipo de acceso, que viva en lugares muy apartados. Los que no nacieron en la era digital, pero viven digitalmente. Los que no nacieron en la era digital y están intentando no quedarse afuera. Acá hay algunos exalumnos del posgrado que seguramente me dirán, y lo hicimos para no quedarnos afuera, ¿no es cierto? Y los que no nacieron en la era digital y no les interesa en absoluto entrar en ese mundo, que son los autoexcluidos, los parias hoy en día, por así decirlo, ¿no? Pero se autoexcluyen y dicen, a mí no me interesa usar la tecnología. ¿Dónde se meterían ustedes en esta categorización de estas 5? Seguramente entre el tercero y el cuarto, ¿no es cierto? Y ahí estarían luchando quién más, quién menos. Pero ¿por qué yo, digamos, hago mucho hincapié en esto? Porque hoy en día, digamos, hay algunos gurúes de la educación digital que hablan sobre, justamente con la colocación de los modelos 1 a 1, meter muchas computadoras en las aulas, ¿no es cierto?, que ya no son necesarios los docentes, ¿no? Entonces hay un video en YouTube que dice, bueno, yo se los dejo ahí, no lo voy a pasar justamente por falta de tiempo, que dice, tú no puedes ser mi maestro, y entonces le dice, tú no puedes ser mi maestro, le dice este nenito que se le hizo el video seguramente un padre tecnofílico, y entonces le dice, tú no puedes ser mi maestro si no sabes hacer esto, si no sabes, y le dice así, digamos, en un tono imperativo y hasta impertinente, diría yo, digamos, de cómo deben ser, digamos, las clases hoy en día. También hay un chiste como este que se puede encontrar en internet donde le dice, usted me está diciendo a mí cómo manejar un ordenador, me dice, para mí que se ha enterado al revés, ¿no? Le está diciendo el alumno al maestro. Y más allá del chiste, digamos, hay algo subliminal, ¿no? Digamos, en todo esto, ¿no? Que es que ya no son necesarios los docentes, ¿no? Y vuelvo a decirles, obviamente sí que son necesarios y obviamente que ustedes, porque seguramente la gran mayoría de los que están acá son docentes, tienen que apropiarse del elemento. Y en realidad, yo digo, ya no tiene que ser esta clase que conocimos generalmente, puestas las computadoras de esta manera, digamos, como si fuese un aula como la del avioncito que les mostraba al principio, sino justamente con estos modelos 1 a 1, donde se trabaja en grupos, donde se saque las computadoras, digamos, afuera del aula, para que haya un modelo de inclusión social directamente. Y justamente para que no ocurra esto no es mentira, esto es verdad, lo que ustedes están viendo ahí. En Japón existe, digamos,
una profesora robot que reemplazó justamente, según lo que dicen en Japón, que reemplazó a docentes que no sabían usar tecnología. Entonces esta es Sasha, la profesora robot. Y yo contrapongo siempre esta imagen con esta otra imagen, ¿no? Ustedes dirán, parecerá demagógica, ¿no? Pero yo contrapongo con esta imagen de un profesor en la selva peruana, ¿no? Un maestro en la selva peruana tratando con lo menos que tiene de tecnología, que es el lápiz y el papel, y utilizar eso. Y realmente yo digo, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que quedarse en eso? No, digamos, hay que tratar de que a este maestro peruano y a todos los chicos que están ahí, llevarles, digamos, la tecnología y capacitarlos, y ambos crear, digamos, el ambiente de enseñanza y aprendizaje. Ahora sí, digamos, porque yo vine a hablar, digamos, en principio sobre el posgrado en entornos virtuales de aprendizaje. Lo voy a hacer, digamos, más rápidamente porque son muchos los que ya la conocen. Pero simplemente comentarles lo siguiente. Levanten la mano los que son exalumnos o alumnos actuales del posgrado. Bueno, ahí hay unos cuantos. En República Dominicana ya hay aproximadamente 250 egresados de la especialización en entornos virtuales de aprendizaje que ha promovido conjuntamente el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y en conjunto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo no voy a extenderme sobre lo que es la currícula y todo lo demás porque la mayoría de ustedes lo sabe y además si no lo puede consultar en la web de virtualeduca.org/posgrado, está toda la currícula en detalle. Pero en definitiva yo quiero mostrarles lo que hemos aprendido, digamos, nosotros fundamentalmente. Digamos, el diseño curricular ha sido, digamos, pensado en buscar un equilibrio entre lo deseable y lo posible. ¿Por qué? Porque, digamos, hay muchas cosas que nosotros quisiésemos enseñar y la extensión del tiempo, digamos, no podemos. Entonces no tiene sentido hacer un programa larguísimo que después no se pueda cumplir. Los límites temporales, los límites de lo virtual no son los mismos que los presenciales. Y los adultos que tenemos como alumnos son adultos activos, es decir, que trabajan. Hay que balancear entre la extensión y la profundidad. ¿Y dónde está la inexperiencia de los alumnos? Más que en la parte informática, está en la insuficiencia pedagógica, aunque no se crea esto, ¿no es cierto? Pero, digamos, en las materias pedagógicas es donde mayor problema hay, porque el posgrado está balanceado en 8 materias, en 8 asignaturas bimestrales cada una de ellas, algunas de ellas con más acento pedagógico y otras con más acento tecnológico informático. Sin embargo, donde mayor problemas vemos es en lo pedagógico. Hemos tratado, por otro lado, de que la tradición de estos posgrados, que solamente había que entregar un trabajito final en el posgrado y que con eso se aprobaba un posgrado en una facultad. En este posgrado, como me dijo alguna vez un alumno que no es de acá, me dijo, pero profesor, acá hay que estudiar. Y yo le dije, de eso se trata, justamente. Porque si vamos a copiar una monografía del Rincón del Vago y después presentarla, sí, yo también lo conozco ese lugar, y después lo vamos a presentar, digamos, como trabajo final, eso, realmente no tiene gracia acumular un montón de títulos, ¿no es cierto? Si no sabemos después nada. Y que esté centrado en la actividad del alumno significa que el alumno trabaje. Y después, actividades que desequilibren al alumno, es decir, hay alumnos que son profesores, ¿no es cierto?, que nos dicen, no, pero esa actividad a mí no me interesa hacerla, digamos, como cómo serían los pasos para pintar una pared, no, cosas por el estilo. Y dice, esto no tiene nada que ver con lo virtual. Sí, tiene que ver y mucho, digamos, justamente para desestructurarse mentalmente. Y eso es lo que nosotros tratamos al fin de todo. ¿Cuánto me queda? ¿2 minutos? 2 minutos. 1 minuto, me dice Álvaro. Bueno. Y el estilo de trabajo docente que nosotros hemos querido, seguramente acá va a trabajar un poquito más el tema Milady, ¿no es cierto?, es que son alumnos adultos, profesionales, de cualquier campo, pero profesionales,
y que no sea el estilo, digamos, en los foros del estilo jardín de infantes, te llevamos por acá o por allá, que haya un estilo proactivo y que no sea este estilo en los foros donde se dice muy bien, sigue adelante, ¿no? Sino hacerle realmente, romperles la cabeza, ¿no? Como muchas veces decimos, hacerles pensar mucho sobre lo que están poniendo, digamos, en un foro, aunque sea mal, y no intervenir como docentes en cualquier momento y cortar el foro de discusión, porque eso justamente es lo que desanima. Bueno, yo no me voy a extender, digamos, sobre esto que va a hablar un poco Milady también, sino sobre una cosita que dijo José María Antón, que el posgrado experto universitario en entornos virtuales de aprendizaje, que ya tiene 3 años y medio, digamos, en estos momentos, se está transformando en un máster, con 4 materias más y un curso propedéutico a través de la Universidad de Panamá. A todos los exalumnos del posgrado les vamos a dar esta posibilidad de que puedan continuar sus estudios y tener un título de máster. Y además, reconocido por una importante universidad como es la Universidad de Panamá, que para tener una idea es la pública como sería acá la UAS, ¿no es cierto? Así que esa es la buena noticia y a todos los exalumnos del posgrado ya les va a llegar información y a quienes sean futuros alumnos sepan que van a tener esta posibilidad de hacer un título intermedio con el posgrado y a continuación el máster. Bueno, después seguimos si hay alguna otra pregunta y muchas gracias. Bien, gracias Jorge. Lamentablemente tenemos que atenernos a los tiempos, porque esa es una charla muy interesante como la otra que viene, entonces no podemos perdernos en eso. Dicen que hay que darle paso a las damas primero, pero también hay otro dicho que dice el que ríe último ríe mejor. Entonces vamos a dejar a Milady para el final, porque ella va a tratar de redondear algunas de las ideas. Inicialmente entonces tenemos al licenciado José Manuel Fernández de la UAPA. Tiene licenciaturas en Educación, en Comunicación Social, una maestría en Administración de Educación. Actualmente él es el director del programa de profesionalización para la función docente en la Universidad Abierta para Adultos, la UAPA. ¿Estamos ready? Yo esta la voy a apagar. Entonces, con ustedes queda el profesor José Manuel Fernández. Yo le puse... No, pero mira acá. No, porque se va a hacer. Ahí quédate ahí. Bien, muy buenos días. Buenas tardes, sí, casi de noche. Mi presencia aquí viene dada por la presentación de lo que ha sido la experiencia de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, en lo que es el proceso de formación, sobre todo de nuestros facilitadores, como nosotros le llamamos al personal docente, en todo lo que es el uso de entornos virtuales, sobre todo basado en nuestro modelo educativo por competencias, centrado en aprendizaje, que es el que actualmente implementa nuestra institución. Brevemente quiero presentarle algunas de los indicadores fundamentales de lo que es la Universidad Abierta para Adultos UAPA, para poder caer en el contexto y en todo lo que tiene que ver con el proceso de formación docente. Como muchos de ustedes saben, la Universidad Abierta para Adultos es una institución de educación superior privada, creada de conformidad con los criterios y las legislaciones educativas dominicanas vigentes, y que actualmente tiene su sede en Santiago de los Caballeros con 2 recintos, uno en Santo Domingo Oriental, otro en Nagua, así como un campus virtual que actualmente se extiende por toda la geografía del país y también de manera internacional. Es la educación pionera, la institución pionera en educación superior a distancia en el país, y sus programas se imparten en 2 modalidades: el semipresencial, con presencia o asistencia semanales de los estudiantes, nuestros participantes, y también con el uso de plataformas virtuales e incorporación de actividades, y la modalidad no presencial, con práctica e interacción totalmente virtual, y donde nuestros participantes solamente asisten cada 2 meses a tomar pruebas y a presentar exposiciones finales de cada una de las asignaturas. Dentro
Bueno, actualmente la UAPA posee esta cantidad de 8.759 egresados, 11.200 matriculados en sus dos modalidades, y el dato importante para este caso que es de 362 facilitadores activos en sus 3 recintos y en sus 2 modalidades. Justamente a ese personal es que va dirigido nuestro trabajo de lo que es la formación docente en todo lo que tiene que ver con el uso de entornos virtuales. Este es brevemente el modelo educativo de la UAPA, que como ustedes ven es un modelo educativo por competencia centrado en aprendizaje y que tiene unos indicadores muy bien definidos en todo lo que tiene que ver con la filosofía, con la misión, la visión de nuestra institución y sobre todo los programas de estudio que se han estructurado en cada una de las carreras y de las asignaturas basado en competencias. Esta es la filosofía institucional, basada en su misión, su visión, valores, objetivos, principios y finalidades. Y los indicadores del modelo de aprendizaje. Quiero detenerme aquí y ver solamente los objetivos que están en rojo. Estos son los objetivos generales de nuestra universidad. Como ustedes verán, hay 2 de ellos que están marcados en rojo, este que es el número 5, que dice desarrollar experiencias educativas que contribuyan a desarrollar nuevas formas de organización universitaria y enfoques metodológicos novedosos. Y este número 10, que también está en rojo, que dice establecer programas de educación superior a distancia a través de una plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje. Y solamente leemos estos 2 porque esa es la temática que nos corresponde tratar, todo lo que tiene que ver con la formación del personal docente de nuestra institución. El papel de la virtualización dentro del modelo pedagógico de la UAPA, centrado en competencia, está determinado por la asunción del participante como un sujeto activo, constructivo y motivado a aprender, el cual es el centro del todo proceso docente y sus roles de control y responsabilidad de sus aprendizajes. De ahí la importancia que nosotros le damos en la actualidad al uso de plataformas virtuales como estrategia de aprendizaje y cómo hemos ido incorporando poco a poco esta dinámica que, como ustedes saben, en nuestro país todavía está comenzando a gatear, pero que avanza a pasos gigantes, tal y como han dicho todos los expositores en el día de hoy. Y ya las universidades, no solamente con la modalidad nuestra de no presencial, sino las universidades de presenciales tradicionales también comienzan a incorporar plataformas virtuales en su quehacer educativo. Cuanto más nosotros, que somos justamente una institución de educación a distancia y con grupos totalmente no presenciales. El papel del docente en la formación virtual, lógicamente, es el actor principal de este proceso de mejoramiento de la calidad educativa y constituye el nexo entre los procesos de aprendizaje de los alumnos y las transformaciones que permanentemente experimenta la organización institucional. En la actualidad, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son los tutores virtuales, que son tutores que le hemos llamado tutores 24 horas, no porque duran 24 horas trabajando, sino porque en 24 horas es el plazo dado para que les respondan a los participantes ante cualquier inquietud que ellos manifiesten de sus asignaturas. Y esos no son los facilitadores de las asignaturas, sino facilitadores justamente para darle seguimiento al facilitador de la asignatura y para dar respuesta a cualquier interrogante de índole técnica que tengan los participantes. Le llamamos tutores virtuales 24 horas y eso se va incorporando poco a poco en cada uno de los recintos y en cada una de las escuelas. Las competencias que la UAPA propone, las competencias ideales del facilitador son pedagógicas, didácticas, institucionales, tecnológicas, que es donde hacemos mucho énfasis, en interactivas y especificadoras, que se refiere a las áreas especializadas. La formación docente en la UAPA. Miren, tradicionalmente la UAPA, uno de los pilares en todos sus planes estratégicos, desde sus orígenes, ha sido hacer énfasis en la formación docente. Y desde sus inicios, la UAPA ha enviado parte de su personal a España, a Costa Rica, a México, a diferentes países, a formarse en todo lo que tiene que ver con la educación a distancia. Tenemos por ahí unos datos estadísticos que mostraremos ahorita brevemente para que ustedes vean cómo ha estado conformado ese proceso y cómo esto ha permitido que la UAPA pues haya establecido vínculos amistosos y de compartir institucional con universidades de diferentes países del mundo.
Entonces, a través del programa de profesionalización para la función docente, que es el que coordino en la UAPA, se ofrece a los facilitadores y directivos de la institución un plan de desarrollo profesional integral y continuo a fin de que adquieran las competencias y las habilidades que le permitan acceder a la cultura, a la información y a la tecnología en beneficio del quehacer educativo y social. Ese programa, que como ustedes ven su sigla, justamente cayó siendo Profundo, un nombre muy simbólico, es el encargado de velar por todo el proceso de formación de nuestro personal docente. Y la verdad que hasta ahora la experiencia ha sido muy interesante, muy novedosa, y ha dado unos resultados casi inesperados, pero sí planificados. El Profundo, como ustedes ven, es un plan de desarrollo profesional integral y continuo a fin de que los facilitadores adquieran las competencias y habilidades que le permitan acceder a la cultura y a la tecnología y desempeñar con calidad y éxito su función docente. Claro, con la incorporación ya de una plataforma virtual desde hace unos años en la universidad, nos hemos enrumbado en lo que es la formación de nuestros facilitadores para que aprendan a utilizar esas plataformas virtuales como herramienta de aprendizaje, ya que, tal y como decía nuestro expositor anterior, Jorge, son todos, lógicamente, de la generación que no nació con la tecnología o con la internet, pero que tiene que adaptarse a ella. El Profundo concibe la capacitación y el perfeccionamiento como un proceso permanente inherente al ejercicio profesional de los facilitadores y directivos de la universidad, y promueve a los facilitadores asistencia en los cursos de determinados perfiles profesionales asociados con la autonomía profesional y la creatividad, sobre todo, repetimos, en la índole del uso de la tecnología. Lo importante es que la UAPA posee un campus virtual que permite desarrollar este tipo de prácticas, no solamente para montar las asignaturas de manera virtual, las asignaturas de grado y posgrado, sino también para diseñar e implementar un conjunto de diplomados y cursos de formación continuada para todo el personal docente y administrativo de la institución. Estas son algunas de las estrategias que hemos utilizado: diseño de instructivo, de docentes y participantes, entrenamientos presenciales y virtuales, grupales y personalizados a los docentes, inducción a los participantes. Hemos creado correo electrónico y, como ustedes saben, muchas veces algunos facilitadores no tienen ese acceso permanente a Internet. También hemos tenido que crear muchas veces CD, multimedia interactivo, que permita que los profesores, aún no estén conectados, puedan realizar las prácticas de cada uno de los diplomados diseñados y luego, en el momento en que puedan conectarse, tener acceso a la red, subir esas prácticas o participar en los foros que se creen. Como les decía, nosotros utilizamos la plataforma Moodle versión 1.9.5 y los recursos de comunicación que tenemos es el correo, el foro, el chat, videoconferencia, audioconferencia, wiki, blog, tarea, documento, anuncios, divisiones de grupo, entre otras que permite esta plataforma. Y claro está, también incorporamos a esto el uso de blog y de correo electrónicos. La formación de nuestros formadores de nuestros docentes. Como ustedes ven, nosotros tenemos en los diseñadores de los cursos para nuestros docentes, especialistas en la UNED de España, que han tenido especialidad, maestría, también en la Universidad de Barcelona, maestría en tecnología aplicada a la educación, maestría en comunicación y relaciones públicas, y con UNED de Costa Rica hemos tenido un doctorado y una cohorte bastante amplia de egresados en el doctorado en educación a distancia. Lógicamente, dentro ya a lo interno de la institución, como verán ahorita, un alto por ciento de nuestros facilitadores se han especializado en todo lo que tiene que ver con la educación a distancia. Y hay que destacar aquí también un diplomado que creo que muchos de ustedes han participado en él, que es el que hemos ya dado muchas versiones con el CREAT, de experto en diseño instruccional para la educación a distancia, y que hemos tenido varias versiones y muchos de nuestros facilitadores han fungido también como tutores dentro de ese diplomado. Bueno, estos son los elementos tomados en cuenta para cada uno de los módulos que estructuramos para los cursos de educación continuada virtual a nuestros facilitadores. También tenemos unos criterios de evaluación muy bien establecidos, muy preestablecidos, que se le dan a conocer al inicio de cada uno de los módulos a nuestros facilitadores, para que lógicamente al momento de ellos subir su asignatura también utilicen esta estrategia de darle bien claro los indicadores
de evaluación a los participantes dentro ya de la asignatura de grado y posgrado. Algo muy importante es este último elemento, que es que en cada módulo de cada uno de los cursos hay una producción final. Por ejemplo, si damos un módulo que tenga que ver con la evaluación educativa dentro de la educación a distancia, siempre el trabajo final será el diseño de un programa de evaluación para una de las asignaturas que el facilitador imparte y el diseño de un banco de ítems para la elaboración de pruebas de esas asignaturas que él imparte. O, por ejemplo, si damos un módulo que tenga que ver con la virtualización de asignaturas, el producto final, como nuestra universidad trabaja en base a competencia, será el montaje de una asignatura de la que imparte el facilitador en la plataforma virtual de la asignatura, con todos los elementos que planteamos en nuestros estándares. Hay que señalar que los aspirantes a facilitadores en la UAPA también pasan ya por este proceso de formación, ahora lógicamente de manera previa a ser parte ya del personal activo de la universidad. Bueno, estos son los elementos que intervienen. Como ya me marcaron el tiempo, tengo que acelerar el paso. Estos son algunos de los cursos, sobre todo lo que actualmente tenemos en la plataforma virtual. Tenemos, digámoslo así, nuestro diplomado modelo, que es el que se le da a todos los que ingresan a la universidad, que es el diplomado virtual en educación a distancia con una duración de 4 meses, un diplomado en evaluación de los aprendizajes en educación a distancia y entornos virtuales, técnicas activas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, curso de inducción, introducción a la educación a distancia y curso de virtualización de asignaturas, entre otros que impartimos, ya sea de manera interna o también en correlación con otras instituciones internacionales. Bueno, estos son los beneficios que hasta ahora, sí, a grandes rasgos, porque sería mucho detallarlo uno por uno, que hemos tenido con este proceso de formación de nuestros facilitadores. Hemos tenido un crecimiento sostenible del proceso de virtualización de todas las asignaturas y carreras, tanto semipresenciales como no presenciales. Lógicamente se ha dinamizado el proceso de aprendizaje con la incorporación de estrategias novedosas de aprendizaje y sobre todo con la integración definitiva de la plataforma virtual de la institución a los procesos de enseñanza. Porque ya decía uno de los exponentes anteriores, a veces tenemos todos los recursos, disponemos de una plataforma hermosísima, pero no formamos para que esto se utilice. Tenemos recursos, pero no se pone en práctica porque no hay formación docente. Recuerden el caso reciente de nuestro país, que todavía estamos medio peleando con los textos integrados, donde lo que más faltó fue una formación previa. O sea, todo recurso tecnológico, sea físico o digital, tiene que contar con el elemento de formación docente como elemento primordial para que tenga éxito. Otra de los beneficios es que nuestros docentes participan como tutores en cursos internacionales. Ya decíamos el caso de CREAT y de otras instituciones que hemos tenido. Y se ha propiciado una cultura multiplicadora. O sea, muchos de los que son ahora participantes de los diplomados, luego se convierten en tutores. Y así ayudan a otros de los compañeros a crecer. También nuestra plataforma es utilizada por instituciones de educación superior extranjera para montar sus cursos. Y frecuentemente trabajamos con instituciones amigas en entrenamiento sobre manejo de plataformas virtuales para la formación. Estos son solamente beneficios prácticamente para nuestros facilitadores. Ya los beneficios para nuestros participantes serían objeto de otro tema, de otro debate. Claro, hemos tenido dificultades y miren, la número 1 es la deserción de algunos facilitadores que inclusive hasta se han ido de la institución porque no se adecúan a los cambios. Ya eso cae dentro de una de las categorías que Jorge decía. O sea, están en la era tecnológica, pero dicen, no, yo no voy a participar y simplemente se retiran. Hay una falta de seguimiento en un inicio también de los cursos, un miedo al manejo de las computadoras y software y al acceso a internet por algunos docentes. Sin embargo, no es así por parte de los estudiantes. A los participantes les encanta. El miedo ha estado en nuestros facilitadores. Falta de tiempo y, lógicamente, un reentrenamiento permanente, que es una dificultad, pero también es una posibilidad que nos da esta metodología. Bueno, estas son las estadísticas. Hasta ahora tenemos con especialidad en formación docente en nuestros 3 recintos, un 63% de nuestros facilitadores y hay aproximadamente un 20% que se está capacitando. La meta es que al finalizar el 2011, el 100% de todos nuestros facilitadores
sean especialistas en todo lo que tiene que ver con la educación a distancia y el uso de plataformas virtuales como herramienta de enseñanza. Este es solamente una página inicial de uno de nuestros diplomados para que ustedes vean más o menos cómo se estructuran. Claro, tiene toda una estructura que sigue ya más adelante. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Fernández por su interesante presentación de la UAPA, que yo creo que puede ser un ejemplo de aquellos que están comenzando, para que vean todos los pasos, los inconvenientes que se presentan. En lo que se instala la profesora Milady Tavares. Ella pertenece a la Facultad de Educación de la UAS. Es especialista tiene una serie de títulos que no lo voy a decir porque ella los va a demostrar. Hay gente que los enumera y hay otras que los usan y que los enumera y que los exponen. Ella nos va a hablar de una experiencia que tuvimos y sobre eso va a explicar una serie de conceptos como formadora de formadores para especialmente el área de educación virtual. Con ustedes la profesora Milady Tavares. Gracias, buenas tardes a todos y a todas y al panel que está con nosotros. En esta ocasión me toca entonces trabajar un poquito ya desde el área docente. Ya como docente que he tenido algunas prácticas, algunas experiencias en el área, hace muchos años venimos trabajando de nuestra propia disposición. Hemos venido acercándonos al área tecnológica y hemos podido lograr una serie de experiencias interesantes, que es lo que he venido a compartir con todos ustedes. Y ahora que estamos en la UAS, en el plan piloto, pues estamos aprovechando para poder aplicar algunas cosas que tenemos. Por eso le he nombrado acá cómo aprovechar los espacios virtuales para estimular los aprendizajes. Ya en ese sentido se ha dicho bastante cosas en relación a la importancia de la tecnología, de la información y la comunicación, que nos ha permitido crear esas comunidades virtuales. Fíjense que ahí tenemos varias imágenes que nos dice cómo la gente se junta, aún estando en diferentes países. La gente puede juntarse en entornos virtuales, como son, por ejemplo, el Second Life, que te permite crear tu propio avatar y hacer una serie de actividades en la cual tú puedes hacer reflexiones, integraciones y aprendizajes. La virtualización, como ya se ha dicho, ha potenciado el concepto de que los grupos no son definitivamente la suma de individuos, sino que se van dando todo un entramado en relación al uso de símbolos, prácticas, reflexiones, etcétera, que permite la red, precisamente. Y esto es lo que convierte entonces a los estudiantes que están en este grupo de trabajos en una escuela virtual, pero no una escuela igual que la que ya se ha presentado, sino una aula, una escuela donde acuden una serie de estudiantes con intereses y productos que pueden dar dentro del aula virtual. En esta tiene una de las ventajas y es la horizontalidad en que se dan las actividades, porque supera la tradicional relación entre maestro y alumno y propicia una relación entre colegas, tanto entre los mismos alumnos como entre profesores, como tutores y coordinadores de los programas. La dinámica del colectivo favorece espacios de autonomía, en tanto confluyen diversas experiencias de sus integrantes. Es un espacio de construcción, en el cual todos aprenden porque aclaran dudas y enriquecen sus tareas y hacen aportaciones al grupo. Hay un elemento importante, la comunicación, que se promueve al interior de esa comunidad virtual. Es un factor que favorece el desarrollo de sus integrantes. Fíjense qué interesante, se han hecho investigaciones en relación, por ejemplo, al uso del Second Life. Y lo primero que la gente hace cuando llega con un avatar a Second Life es buscar con quién conversar. Quiere decir que un elemento sumamente importante es la comunicación. La gente donde quiera que va, quiere comunicarse. Y este es un elemento fundamental que se da, que no siempre se dan en las aulas, porque los profesores muchas veces no damos tiempo para la participación. Entonces, si no hay comunicación, no hay educación. Tiene que haber interacción.
En estos encuentros que se dan en los participantes, cada quien somete sus ideas, sus críticas, sus sugerencias, aunque le queden mal. Alguien le dirá, no estoy de acuerdo, y entonces puede refutar. Y bueno, pareciera que el no verse quizá también posibilita que la gente sea más adelantado y diga las cosas como quiere decirlas, sea un poquito más auténtico. Hay una relación con ese tutor, que el profesor, el docente, no sale de este proceso. Hay un tutor que está vigilando las participaciones, está revisando la calidad y la profundidad de esas participaciones. Por lo tanto, no es como tan alegre como mucha gente cree. ¿Y qué calidad tiene lo virtual? Tiene una calidad porque los programas que se han creado facilitan como esa herramienta de permitir que tú puedas ver la cantidad de veces que entra Miledis a trabajar, si ha leído, si no ha leído, si ha aportado. Y hay unos porcentajes inclusive que te va dando el sistema de cómo se va dando la participación de cada uno de tus estudiantes. La interacción ya dijimos que es muy grande, pero tenemos que materializar esas interacciones. Si no le ponemos actividades, como se dijo ahorita, no se le ponen retos. Si el tutor no le pone retos, se sigue haciendo una participación monótona. Quiere decir que hay que darle materialización dentro de ese conjunto de software, que es lo que hay ahí interactuando, que te permiten poner música, sonido, videos, archivos, etcétera. Pero todo eso, si no tiene un tutor que lo motive al uso, pues el estudiante estará prácticamente monótono. Se debe disponer también de repositorios que permitan entonces que los estudiantes busquen materiales, usen materiales, que los tutores también usen materiales para poderlo subir, de manera que motiven la interacción. Entonces podemos decir que un ambiente virtual, como se le llama, de aprendizaje, es un sistema de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales. O sea, el mismo profesor puede gestionarlo, crearlo, subirle materiales, subirle foros, etcétera, para que sus estudiantes, especialmente ayudándolos, administrando todo el desarrollo del curso. O sea, que el profesor no sale de la tecnología. El sistema puede seguir a menudo el progreso de los participantes, que fue lo que dije. Al principio se utilizaron para apoyar la educación a distancia y luego para apoyar las clases presenciales. Pero ahora ya prácticamente se han convertido en cursos online, permanentes, y donde la gente ya no necesita la presencialidad. Resulta entonces que estos espacios virtuales se han venido utilizando de diferentes formas, como espacios participativos, por ejemplo el Facebook, el Twitter, como espacio para investigar, ahí tenemos el Google y otros sitios, como espacio para planear y estructurar, ahí están los bloggers, la gente haciendo su blog, ¿verdad? Y como espacio para producir también. Inclusive está el caso del Second Life, que también se puede producir cosas y se pueden vender cosas, porque ya es un espacio, es una segunda vida, el Second Life. Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente plantillas que implican contenido, foros, charlas, cuestionarios, inclusive evaluaciones en línea. Los profesores complementan o completan estas plantillas y después las publican para ser utilizadas por los estudiantes. O sea, hay facilidades para que el mismo profesor engrose, ¿verdad?, ese entorno virtual, lo enriquezca. Nuevas características que hay, bueno, todos los usos de la web 2.0, ¿verdad? Toda esa facilidad, toda esa riqueza de sonido, gratis todos, de recursos en línea, los REA que hay, recursos abiertos que usted lo puede utilizar sin permisos, porque son abiertos al uso, de manera tal que estos ambientes se basan en el principio del aprendizaje colaborativo, donde se permite a los estudiantes realizar sus aportes y expresar sus inquietudes en los foros y demás actividades. De manera tal que hay una construcción de conocimiento en esos entornos interactivos. Pero claro, nosotros como docentes tenemos que crear los espacios para eso. Y vamos a ver ahora algunos elementos. Debemos tomar en cuenta también los estilos de aprendizaje que se han planteado desde Gallego y Kif, que ya plantearon que los estilos de aprendizaje son formas personales de cómo procesar la información, pero también tiene que ver con sentimientos y comportamientos en situaciones de aprendizaje,
Quiere decir que si eso es así, los entornos virtuales también tienen que tener elementos de sentimiento y elementos de comportamiento y, por ende, el procesamiento de la información. De manera que se ha detectado 4 tipos de estilos de aprendizaje en esos entornos, que son el activo, el teórico, reflexivo y pragmático. Generalmente los estudiantes los combinan. O sea, como profesores tenemos que saber que tenemos que plantear actividades para todos esos tipos de aprendizaje. Y de hecho las mismas plataformas vienen creadas. Aquí tenemos la plataforma nuestra, que es la que estamos trabajando en la UAS. Ahí tenemos la asignatura nuestra, que es Fundamento de la Educación o Introducción a la Educación. Tenemos un grupo de 19 estudiantes que ya estamos interactuando. Entre esos, aquí debemos también tenerle una hemeroteca, una biblioteca, unos archivos, donde ellos también puedan acudir. Además también de permitirle y provocarlos, de que busquen también actividades fuera de la plataforma, para que podamos entonces enriquecer la misma plataforma. En esta plataforma, utilizada precisamente con el apoyo de Virtual Educa, que no tiene, ¿verdad?, esas facilidades, con un convenio universitario, tenemos aquí una plataforma que le permite a los estudiantes de trabajar en su chat, tener su mail interno, tener acceso a los contactos, pero además también hacer foros permanentes. El profesor puede hacer varios foros. Por ejemplo, yo tengo 5 foros para una sola unidad y ellos tienen que trabajarme los 5 foros. Hay un foro de provocación, un foro de compartir, o sea, hay varios foros para provocar el elemento sentimiento, el elemento de manejo de la información y el elemento de comportamiento frente a los temas que estamos manejando. En ese sentido, ahí tenemos, por ejemplo, el uso del chat. El chat nos permite a nosotros, primero, yo tengo un foro, por ejemplo, para el sábado 12 a las 9 de la noche. Ya los convoqué a todos. En ese chat yo me voy a dar cuenta de cómo anduvo la comprensión directa y en vivo sobre la temática trabajada en la unidad 1. Vamos a finalizar y todo lo que se quede en el chat queda grabado, porque yo voy a moderar. Entonces yo me voy dando cuenta con mis preguntas, mis provocaciones, y todo yo lo puedo guardar en la plataforma. Y eso me sirve a mí también, ¿para qué? Para la evaluación. Y están felices mis estudiantes, que tengo uno en Higüey, en San Cristóbal, y están, no, vamos para allá, eso me parece fabuloso, ese chat. Tenemos también los foros de discusión, que ya usted tiene que elaborarlo a partir de hay diferentes formas de elaboración de los foros. Por ejemplo, yo tengo en mi página web, tengo varios foros, de estos foros gratuitos que andan por ahí, donde tú le dices, por ejemplo, a los estudiantes de maestría, que por favor inicie el coordinador un tema alrededor de una temática que tú le plantees, una discusión. Pero que cada uno de los estudiantes, los demás, de este grupo, deben hacer respuesta en ese mismo link. De manera que todas las respuestas quedan enganchadas en una sola discusión. En este estilo que tenemos acá, tú puedes crear nuevos foros. O sea, el mismo estudiante puede crear un foro también. Si le interesa, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero hablar sobre la fauna dominicana. Bueno, eso es parte de los sentimientos también. Entonces, hay que permitirle. Entonces, él lo pone y comienzan a discutir, y del café dominicano, y del Perú. O sea, hay una serie de foros maravillosos que hace que se distinga, ¿verdad? Hay una distinción dentro del proceso de aprendizaje. Porque nada más no puede ser pedagogía. Entonces, hay que también darle oportunidad de interacciones personales. Por ejemplo, yo le puse en la unidad 0, vamos a conocernos. Y ahí comenzaron a decirme que son músicos, que les gusta la lectura, la literatura, todo eso. De manera que los foros permiten tanto al profesor provocar como también al alumno de incentivarse en alguna discusión que quiera. También está el uso de las wikis, ¿verdad? Que son, como dentro de la misma plataforma, espacios para ir sintetizando una unidad final. Vamos a sintetizar. Y me parece que podemos también nosotros crear grupos, donde sea, por ejemplo, a la compañera que le toque hacer la síntesis en la wiki del grupo. Y después en la otra semana le toque a otro compañero. Y así estamos sintetizando y de paso estamos construyendo conocimiento y dejándolo en línea, que pueden ser utilizados luego por otros estudiantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el Second Life, que yo les decía, mírenme a mí ahí, esa soy yo, mírenme a mí, esa soy yo, novata estaba yo en ese momento, fue la primera vez que entré al Second Life porque estuve participando en un congreso virtual con Venezuela, que participo como moderadora en las ponencias,
Y en esta ocasión, una de las videoconferencias, que también es otro recurso que puede utilizar, ella nos convocó creamos la cuenta y nos convocó a una reunión en el Second Life. Fíjense cómo estamos nosotros conversando. En el Second Life se puede conversar por voz, se puede escribir y está usted ahí, usted tiene una forma física. El Second Life no es más que eso, la materialización de la virtualidad. Eso lo creó Linden en Harvard para darle materialización a la virtualidad. Y resulta ser que el Second Life ahora mismo, señores, es un espacio de compra, venta, de clases virtuales, etcétera, etcétera. Usted puede entrar a espacios ahí de universidades que ya compraron sus espacios y tienen sus aulas virtuales en línea. Y los estudiantes son convocados por los profesores. Y se pueden reunir y pues ahí, dime por favor, fulana, Mili, que yo soy Mili, dígame qué usted entiende por tal cosa, y yo tengo que decirlo, porque estoy ahí. Entonces, es una situación interesantísima. Mírenme ahí, por ejemplo, arriba, ahí ando con mi marido, mírenlo ahí. Ahí ando con mi marido, nos fuimos nos fuimos a un parque, creo que francés. Pero era todo virtual con tu marido. Todo virtual, ahí era virtual. Y entonces nos fuimos ahí los dos y ahí nos montamos porque ahí es zona que tú puedes utilizar bicicletas, carros, etcétera, etcétera. O sea que ahora mismo es un espacio que se puede utilizar, las universidades deben tomar sus espacios ahí para reunir los estudiantes virtuales, porque es un espacio que le da más cercanía al educador con sus estudiantes. En ese sentido, bueno, ahí también están los Facebook, Twitter, los Bokis. Los Bokis ya hace mucho que fueron los primeros que comenzaron con los avatares. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo me recuerdo que a mi página web yo le puse mi Boki y la gente le gustaba que yo saludaba. Porque tú puedes grabar tu sonido, puedes ponerle un sonido, pero puedes grabar tu misma voz y la computadora te lo lee y te oye y también se puede poner nada más escrito. Están los videos de YouTube, señores, para utilizarlos también en esta virtualidad. Usted puede ponerle el link para que el estudiante vaya a ver esos videos que ya está colocado en YouTube. Usted puede subir también videos a YouTube de usted misma, planteando su clase, los elementos fundamentales de su clase, y luego poner el link en la plataforma. De manera tal que nosotros como docentes, lo que nos falta a nosotros es un poquito de creatividad para poder entonces utilizar, creatividad y conocimiento, claro, porque hay cosas que hay que conocerlas para poderlas manejar. Pero tenemos todas las facilidades, tenemos plataformas, tenemos elementos, tenemos elementos virtuales gratuitos que podemos utilizar y muchas veces no lo conocemos. Bajar, por ejemplo, un video de YouTube para usted utilizarlo en su clase, en su aula presencial, eso es sencillo. Solamente hay que tener un programita que le permita y tenerlo ahí, no tiene que estar conectado a internet. Simplemente lo que hace falta es que nosotros como docentes nos pongamos las pilas. No vamos a ser sustituidos, pero si no estamos utilizando las herramientas que estamos en estos tiempos facilitando la educación y más en la virtualidad, entonces nos vamos a quedar un poquito atrás. Entonces yo creo que nosotros podemos hacer mejores aprendizajes, por eso decimos aquí, en el corazón de cualquier plataforma educativa está el concepto de un espacio en línea de aprendizaje personalizado para el estudiante. Este espacio debe ofrecer a profesores y estudiantes acceso a todos sus recursos y comunicación, colaboración, etcétera. Entonces nosotros como docentes tenemos que hacer entonces el espacio de interacción. Somos nosotros los que le vamos a colocar a ellos las provocaciones para que haga una interacción efectiva y eficaz. Bueno, creo que por ahora, muchas gracias. Bien.